Segunda parte, y todos los hombres serán hermanos. ¡Qué alegría que estés aquí! Página número 35. Pero el hombre del APS aún no se había presentado. Me tocaba seguir esperando. Las damas japonesas dormían con las cabezas juntas. El sacerdote negro, de cabellos casi blancos, leía en silencio su breviario, moviendo constantemente los labios, y yo apoyé los codos en los brazos de mi asiento y comencé a hojear el periódico. Kissinger anuncia su programa para la activación de la economía y la consecución de una estabilidad. Manifestaciones del nuevo canciller alemán. Teníamos nuevo gobierno, un gabinete de coalición formado por el CDU, CSU y SPD. Cuando comenzó la historia que aquí relato, si es que alguna historia empieza nunca, cosa que pongo en duda. O mejor dicho, cuando la historia entraba en su fase aguda, en la Alemania federal, aún no teníamos nuevo gobierno, sino tan solo elecciones para la Cámara de Baviera. El NPD, Partido Nacional Demócrata Alemán, se había saltado lindamente, en tal ocasión, la cláusula del 5%, entrando a formar parte de la Cámara con 15 escaños. Asimismo, se había introducido en el estado de Hesse. Recordé la noche en que estuve hablando de todo ello con Boris Minsky. Nos hallábamos en el Strip, el club nocturno que ambos poseíamos en Frankfurt. Nuestra discusión había tenido lugar en las primeras horas de la madrugada del día 22 de noviembre de 1966, un martes. El 22 de noviembre. Hacía tan poco tiempo, o sea que todo lo que cayera sobre mi hermano, Lilian, Minsky y mi propia persona, sobre todos nosotros, había tenido lugar en 24 días. Y yo lo recordaba todo exactamente, sobre todo aquella noche. El momento en que llegó la llamada telefónica, mi espanto y el dolor que recorrería mi cuerpo entero al descolgar el auricular y... En pocos segundos resucitaba todo mi pasado. Y no solo el mío, sino también el de otras personas, amadas u odiadas. El pasado de amigos y enemigos. Entonces, en las primeras horas del día 22 de noviembre, había empezado a rodar la bola de nieve de la que, con increíble rapidez, se iba a formar una luz que causaría tanta desgracia. 3 semanas y 3 días. Sin embargo, me parecía que entre ese 22 de noviembre y el 16 de diciembre, fecha de hoy, se hallaba comprendida toda mi vida. Y en cierto aspecto, así era, porque lo que siquiera ahora significaría una vida nueva. Si tenía suerte, una vida completamente distinta a la que antes había llevado. Todo lo anterior estaba muerto. Nada de lo que había pertenecido a ella podía ni debía acompañarme en el nuevo camino. En tan poco tiempo, 3 semanas y 3 días, habían sucedido demasiadas cosas horribles. Kissinger expone la actual situación económica con palabras muy sombrías. Inevitable aumento de los impuestos. El pueblo alemán tendrá que hacer nuevos sacrificios. Leí una parte del editorial. La economía federal tenía que enfrentarse con un déficit de miles de millones. Se anunciaban despedidas en masa en muy diversos ramos de la industria. Días sin trabajo, reducción de la jornada, cierre de empresas, quiebras. La casa Opel se veía forzada a prescindir de 3.000 obreros. La Siemens de Berlín de 2.000. La fábrica Volkswagen proyectaba realizar jornada reducida a partir de Navidad y durante el principio del año 1967. Grave crisis en la industria del automóvil. Crisis también para todas las industrias auxiliares. Crisis en la industria maderera y en la industria química, y principalmente en la industria del acero. La peor crisis desde el término de la guerra. Por lo visto, no había una sola industria que se salvara de tan difícil situación.
¿Tratábase quizá de propagar el pánico para que las impopulares medidas que el nuevo gobierno se veía obligado a adoptar no resultasen tan impopulares? ¿O era cierto que el milagro había pasado definitivamente? Todo parecía indicarlo. Seguí leyendo. Mina tras mina se cerraba. Paro inmediato de una serie de construcciones ya iniciadas. Metros, autopistas, viviendas para obreros, clínicas y universidades. Aumento del impuesto sobre vehículos y de los ya establecidos para la gasolina, el tabaco, el alcohol. Supresión del premio al ahorro. Encarecimiento de los seguros, víveres y alquileres. Apenas existía algo que no se viera sometido a un aumento de precio. Los americanos insistían en una compensación de divisas. Exigían 2.000 millones aunque adquiriésemos armas a cambio. Los ingleses reclamaban dinero para sus ejércitos del Rin. El valor de las acciones descendía sin cesar. Varios periódicos dejaban de publicarse. Para el mes de enero de 1967 se preveía la cifra de 1 millón de obreros sin trabajo, 1 millón de parados en el próximo mes. Los motores del Boeing cantaban su estridente canción y yo me dije, si todo esto es cierto y las cosas siguen de este modo, nuestra Alemania acabará por alegrarse si el camarada Ulbricht permite a los sin trabajo huir a su Alemania, país que no existe porque no lo reconocemos para que trabajen allí y se ganen el pan. Y si el camarada Ulbricht no permite tal cosa, ¿quién sabe si llegará el día en que nuestros hermanos y hermanas del otro lado del telón de acero tengan que mandar paquetes a sus pobres parientes de la zona occidental? Y pensé, no puedo regresar a Alemania, pero, después de todo, lo que está sucediendo allí, sería una locura querer volver. No, yo no quería regresar a Alemania, sino trasladarme a la Argentina, con mi dinero depositado en Suiza. ¿No era precisamente el momento ideal para ponerse a salvo con el dinero? También en esto tenía suerte. Seguí diciéndome, cuánto me hubiera gustado llevarte conmigo, Lilian, pero era imposible, y pensé en ella. Ningún policía nos había detenido cuando cruzábamos la isla de Geziré, en dirección norte, hacia el hipódromo. Su cabeza se bamboleaba de un lado a otro, y de pronto noté que empezaba a roncar. Eso me conmovió y me tranquilizó a un mismo tiempo, y pensé, lleno de dolor, que iba a despedirme para siempre de la mujer que tanto amaba, para siempre. Conocía algo, la zona del hipódromo, y no tuve dificultades con el camino. Más allá de las cuadras y de la pequeña casa ocupada por el administrador y su mujer, había un gran almacén para el forraje. El personal del hipódromo no vivía en la isla, y los animales no recibían su primera ración del día antes de las 6 de la mañana. Todo estaba en absoluto silencio. Aparté el Mercedes del camino, deslizándolo por entre unos matorrales cercanos al granero. Desconecté el motor y apagué los faros. Desde las grandes avenidas llegaba suficiente luz. Descendí del coche y del repleto portaequipajes saqué una pesada y gruesa manta y una cuerda. Caminando sobre hierba, llegué al depósito de forraje sin hacer ruido. La puerta solo estaba cerrada con un gran pasador de madera, y en su interior noté un intenso olor a paja y avena. Hacía un calorcillo agradable. Arrojé la manta y la cuerda sobre un amplio montón de paja. Regresé al automóvil y saqué de él a Lilian, lo que me costó buen trabajo, pero todavía me costó más llevarla hasta el almacén. Comencé a sudar copiosamente, y una vez acostado allí, el suave y desmanejado cuerpo de Lilian, tuve que sentarme un instante a descansar. Ella roncaba regularmente sin cesar, se hallaba profundamente sumida en sueños, y no se daba cuenta de nada. Apenas pude respirar con normalidad. Me levanté y le até ambos tobillos. Luego hice lo mismo con sus manos,
unidas en la espalda. De este modo, Lilian no podría deshacerse de las ataduras en cuanto despertara. Sin embargo, nada le impediría gritar, y el administrador del hipódromo no tardaría en descubrirla. El lugar quedaba bien aireado, pese a lo cual reinaba allí una temperatura agradable. No tenía por qué preocuparme en ese sentido. No obstante, cubrí a Lilian con la manta. Mejor dicho, casi la envolví en ella. Luego alcé su cabeza, que allí donde yo le diera con la culata de mi revólver presentaba un hematoma, si bien no sangraba, y procuré apoyarla sobre el amplio cuello de su abrigo de leopardo, con objeto de que descansara mejor. En el pajar no se veía gran cosa, pero no me interesaba abrir más la puerta. Una vez terminada mi labor, permanecí unos momentos escuchando sus suaves ronquidos, y por fin me alejé, no sin antes volver a cerrar el almacén. Puse el coche en marcha, viré y me dirigí al puente de Semiramis, que me condujo de nuevo a la Nil Corniche. Me urgía llegar a la estación, y entre tanto eran ya las 2:46. Rechazada la acusación del NPD contra la revista Der Spiegel, mis ojos estaban fijos en este título del periódico, que tenía en las manos, pero me costó comprender su sentido. Lilian. Solo muy lentamente desaparecía de mi mente el recuerdo de ella, de esa extraña despedida. Volví la cabeza. Las damas japonesas continuaban dormidas, y el sacerdote negro, hundido en su breviario, no dejaba de mover en silencio sus gruesos labios. Esperar. No podía ser otra cosa que esperar al hombre del AEPC, mantener abierto el periódico y leer. Rechazada la acusación del NPD contra la revista Der Spiegel. El NPD había protestado de que la citada revista dijese que él, que era solamente un colector de antiguos nacionalsocialistas. Sin embargo, y según sentencia de la Tercera Cámara de lo Civil del Tribunal Supremo de Constanza, no había ley que prohibiera tal cosa. El periódico Stuttgarter Allgemeine Zeitung opinaba, en un comentario aparte, que el NPD no tenía grandes motivos de queja, dado que el vicepresidente de la organización y presidente para la región de Baden-Württemberg había sido miembro de la NSDAP desde 1932 y después de 1945 funcionario de la Asociación Federal de Antiguos Damnificados de la Desnazificación, del vicepresidente del NPD y presidente para el estado de Hesse. Perteneció a la NSDAP desde 1931 a 1932 y desde 1949 a 1959 fue miembro del Bundestag alemán, primero en el FDP y luego en la Deutsche Partei, cierto miembro de la presidencia del NPD. Había militado también en la NSDAP desde 1931, ocupando más tarde un importante cargo político en la Prusia Oriental y perteneciendo también después de la guerra al partido alemán del Reich. Otro importante miembro había entrado a formar parte de la NSDAP en 1930, ascendiendo luego notablemente en su carrera de hombre hitleriano y pasando después de la guerra al DRP. Un tercer individuo, miembro también de la presidencia, figuraba desde 1929 en la NSDAP. Poseía la insignia del partido en oro. Había ocupado un importante cargo en la Deutsche Arbeitsfront, perteneciendo después de la guerra a la Sozialistische Reichspartei, que por cierto estaba prohibida, y colaborando asimismo en el segundo Bundestag alemán, y así seguía una casi interminable relación de nombres y datos.
comencé a contar cuántos nacionalsocialistas prominentes habían llegado luego a ocupar importantes e importantísimos cargos en las épocas de Adenauer, Erhard y también en el nuevo gobierno de coalición, y hallé muchos nombres conocidos. Al cabo de un rato me cansé y me dije que, en conjunto, era bien falso lo que los antifascistas y extranjeros habían declarado y escrito acerca del nacionalsocialismo, incluso todos aquellos que se creían en el deber de explicarlo o de excusar su origen, y qué idea tenían de la realidad. El nacionalsocialismo había constituido un auténtico movimiento popular, el mayor que hubieran conocido los alemanes. A mí también me había costado entenderlo en un principio, pero ahora lo sabía, precisamente por tratarse de un movimiento tan verdadero, que se llevaba en el espíritu y en la carne y en la sangre. El nacionalsocialismo había podido sobrevivir a la guerra perdida, al dolor de un país dividido, al caos, al hambre y a las penalidades de los años que siguieron a 1945. Y de esta crisis momentánea extraería nuevas y enormes fuerzas, como había sucedido en anteriores ocasiones. El mundo presentía lo mismo, y muchos no temían por ello. Otros imitaban nuestro fascismo lo mejor que podían, y en una serie de países residían prominentes nacionalsocialistas alemanes que gozaban de gran consideración y admiración. También en Buenos Aires, a donde yo me dirigía. Cierto banquero judío, nacido en Holanda, que en su huida de los alemanes había ido a parar a Buenos Aires y que, tras algunos años de grandes dificultades, gozaba ahora de una envidiable posición económica. Tenía la costumbre de visitar Europa una vez al año y pasar también unos días en Frankfurt, donde atendía a sus negocios. Este hombre me había sido presentado en una reunión y no había tardado en hablarme con gran entusiasmo de Argentina y Buenos Aires, así como de la colonia alemana de esta ciudad. Gentes encantadoras, había dicho, organizamos fiestas y hacemos buenos negocios. Tanto mi mujer como yo contamos con magníficas amistades entre la colonia alemana. He oído hablar de lo que usted hace aquí, en Frankfurt. Permítame decirle algo, joven. ¿Cree que eso es trabajo para usted? También sé lo que usted hacía antes. Sí, estoy bien enterado. Bien, acepto que actualmente no pueda hacer aquí otra cosa, pero ¿por qué no viene usted a Buenos Aires? Allí encontrará abiertos todos los caminos. ¿De acuerdo? Ahora iba. Yo contaba con que el banquero me presentaría a muchos miembros de la colonia alemana. En consecuencia, lejos de Alemania, hallaría también algo de patria, y sería difícil que me embargara la añoranza. Esta idea me alegró, produciéndome cierto descanso. Volví a pensar en la estación de El Cairo. A las 3:15 de la madrugada había aparcado allí el coche. Atravesé el gran vestíbulo de la estación en dirección al vasto armario metálico que, dividido en departamentos, servía para guardar maletas en el caso de que, como ahora por ejemplo, estuviese cerrada la consigna. Cada departamento era suficientemente amplio para acoger un maletín de mano, y funcionaba de la siguiente manera. Introducido en la cerradura de un departamento libre, se hallaba un complicado llavín. Echando una moneda de 5 piastras, la puerta se abría. Una vez colocado en el armarito lo que se quisiera y cerrada de nuevo la puerta, solo hacía falta levantar ligeramente el picaporte, empujar, y la cerradura especial se cerraba de golpe, pudiéndose retirar la llave. En el acto, encima del departamento, se encendía una luz roja que significaba ocupado. Así quedaba durante 24 horas. Si pasado este plazo de tiempo se deseaba conservar el armarito, había que echar una moneda de 10 piastras, otra igual al cabo de 24 horas, etc. De transcurrir 72 horas sin que el cliente echara dinero,
La dirección de la consigna de equipajes mandaba abrir el armarito, extraía su contenido en presencia de testigos y lo guardaba en otro lugar. Su dueño podía recuperar el maletín o lo que fuese en una ventanilla especial del depósito de equipajes. A mi hermano eso no le hubiera sucedido. Inmediatamente después de su llegada a Nueva Heliópolis, se había encaminado a la estación para depositar el maletín azul en uno de los departamentos. Realmente era necesario que, ante todo, pusiese a salvo el importante material. Llevar la cartera a un banco o dejarla en la cámara acorazada del hotel hubiera requerido demasiado tiempo y, además, resultaba peligroso. Ya había sido bastante expuesto transportar el bulto desde el aeropuerto hasta la estación del ferrocarril, pero no había sucedido nada. Estoy convencido de que mi hermano se quitaría un gran peso de encima cuando oyera el golpe de la cerradura. El departamento tenía el número 138. En este punto, la historia adquiere cierto carácter grotesco, ya que no me enteré del lugar en que Werner había guardado el maletín hasta que, satisfecho de sí mismo, mi propio hermano me lo confió con aire triunfante mientras, una escasa hora antes de su violenta muerte, bebíamos juntos una copa de whisky en la suite 907 del Hotel Imperial. Hasta ese momento, yo no había tenido la más leve idea de dónde podía hallarse, viéndome obligado a jugar desesperadamente al azar, tanto con mi vida como con la gente de American Press Service, a quienes había prometido entregar el material, notificándoles incluso en qué avión se lo pasaría a uno de sus hombres. Desde luego, yo había desplegado toda mi habilidad para sonsacar a mi hermano, lo que necesitaba saber. A esas horas él estaba ya muy bebido, y yo fingí estarlo también. Werner se sentía extraordinariamente seguro, cosa que siempre resultaba imprudente, como ahora puedo ver. Werner llegó a enseñarme la llave del armarito, y entre risas burlonas comentó lo que le había divertido observar mis inútiles intentos para descubrir el paradero de la cartera. ¿Cómo ibas a adivinarlo, hermanito mío?, canturrió, sin dejar de reír. Imposible, imposible. Yo no he vuelto a la estación. Mis amigos han ido metiendo nuevas monedas. Hay que tener cabeza, ¿sabes? Pero no te preocupes por eso. No todo el mundo puede ser tan inteligente. Tener cabeza. Una hora más tarde, él ya no la tenía. O por lo menos la tenía casi separada del cuello. Y una hora más tarde, yo estaba en posesión de la llave del departamento 138. Abrí el armario y extraje de él el maletín azul oscuro. Regresé sin pérdida de tiempo al Mercedes. Dejé atrás la ciudad y avancé unos 5 kilómetros por la carretera de Nueva Heliópolis. Por fin me detuve en un bosque de eucaliptus. El viento era allí muy fuerte. Rugía por entre las ramas y las azotaba furiosamente. En la cartera hallé uno de esos pequeños y prácticos magnetófonos que usan los periodistas y 8 50 en sus respectivas cajitas rojas. Eran producto de la BASF, del tipo PES 18, impresionables por ambas caras y con 2 canales por lado, midiendo 700 metros de largo cada una. El magnetófono podía funcionar con baterías o mediante conexión. Todo ello me pertenecía. Las cintas estaban grabadas por mí. En ellas se explicaba toda la historia de aquel delito en el que me viera complicado. Abrí el magnetófono y probé una cinta tras otra. Necesitaba saber si mi hermano, a quien había confiado la cartera antes de nuestra llegada a Egipto, había o no eliminado el texto de las cintas. No, todo estaba intacto. Cada una de las cintas reprodujo fielmente mi voz. A no dudarlo, Werner había tenido aún muchos planes. Quien poseyera esas cintas tenía la llave del poder.
Volví a guardar en el maletín las cintas y el magnetófono. Arrojé a la espesura de la correa con que llevara sujeta al hombro la pistola y puse el coche en marcha. Tormentosas ráfagas sacudían el potente automóvil. La zona era muy solitaria y se veía sumida en completa oscuridad. Unos 3 kilómetros más allá, eché a un río el amortiguador de la pistola y el arma fue a parar a una cisterna situada al borde de la carretera. Otros 3 kilómetros más lejos, me deshice de las municiones arrojándolas a intervalos por las ventanillas para que cayeran en los campos. El llavín del departamento metálico de la estación había quedado en la cerradura. Yo no ansiaba el poder, solo quería llegar a la Argentina, estar seguro, vivir en un mundo nuevo y comenzar una existencia también nueva. Sí, además deseaba haber triunfado de una sola vez sobre mi hermano Werner. Por ello, había ofrecido las cintas a los miembros del APS. Claro que querían el material, constituía una sensación, solo que en suelo egipcio no podían ayudarme, como dijo la dama de las oficinas de APS con la que hablé. Nuestro hombre únicamente entrará en acción y se dará a conocer en el avión. Tiene que comprenderlo. Sí, lo comprendo. También es cosa suya el modo como introduce el material en el aparato, siempre que eluda la aduana, desde luego. Sin embargo, en este aspecto puedo darle una idea. Me había dado la idea y todo había salido a pedir de boca. Ahora me veía cómodamente instalado en una butaca del avión de Lufthansa, con el maletín a mi lado. El Cairo había quedado lejos y cada vez nos acercábamos más a Roma. Yo seguí esperando al hombre que debía aparecer con una partitura de la 9ª Sinfonía de Beethoven bajo el brazo, para hacerse cargo del material. Pero ese individuo no llegaba y yo estaba ya muy nervioso. Continué leyendo el periódico que había de servir de contraseña. Ría usted cuanto quiera. Ya se le pasarán las ganas de reír. Esto, según leí, lo había dicho el presidente de la NPD, el fabricante de cemento Fritz Thielen, durante una entrevista, y las palabras de sus lugartenientes, Adolf von Tadden, habían sido las siguientes: la NPD fue fundada en el momento apropiado. La NPD había sido fundada en 1964, según yo recordaba. En 2 años había experimentado un auge sin precedentes. Sin embargo, eso solo era el comienzo según Thielen y von Tadden, y yo era de su misma opinión. Las 2 damas japonesas habían despertado. Ahora era el sacerdote negro quien dormitaba. Las níponas abandonaron sus asientos para dirigirse a los lavabos, y la amable azafata de los ojos de corza iba y venía sin descanso. Al salir una de las veces de la cabina de los pilotos me preguntó: ¿le apetece ahora un café? Pues sí, gracias. Y desapareció tras la cortina que separaba la clase turista, dejándola abierta. Yo volví la cabeza. También los viajeros de aquel departamento se iban espabilando. Uno se levantaba del asiento, otro se despedazaba. Eran muchos, y la cortina me impedía verlos a todos. Todo el avión empezó a oler a café. Yo había llegado al aeropuerto del Cairo a las 4:10. El Mercedes quedó en la plaza de estacionamiento y las llaves fueron a parar detrás de una valla. Acudí a la ventanilla. El Boeing de Lufthansa había aterrizado puntualmente y partiría a la hora prevista. Entonces fui a la consigna, donde desde hacía varios días tenía una maleta con lo más necesario: ropa interior, 2 trajes, zapatos y útiles de aseo. Nada prohibido ni sospechoso. El aduanero revisó la maleta y asintió. La cartera de color azul oscuro había quedado en manos de un mozo que se hallaba cerca de la entrada de mi llegada. Llevaba el número 57. Era la contraseña que me facilitaría la empleada del APS
en El Cairo. Por lo visto se valían más de una vez de ese mozo y le pagaban bien. Indudablemente, el número 57 era falso y ese individuo no era un maletero, sino una persona bien preparada. Pero vive así, al menos lo espero, y no quisiera causarle molestias de ninguna clase. Con ayuda de este hombre, cuya identidad me guardaré de descubrir, el maletín llegó a bordo del Boeing, sin que lo viera la aduana. Era cuestión de práctica. El material tenía que salir de Egipto por vía ilegal y por lo tanto el americano solo podía hacerse cargo del mismo una vez abandonado el país. Los aduaneros nunca hubieran dejado pasar ese maletín con su contenido, sino que se hubiesen incautado de él, exigiendo además mi detención. La RAU y la República Federal de Alemania han roto sus relaciones diplomáticas, pero precisamente esta ruptura resultaría del especial interés en ciertos círculos. Que aproveches, señor Hornex. La simpática azafata se inclinó sobre mí. Trae una bandeja provista de todo cuanto pueda corresponder a un desayuno opulento, y la sujetó a los brazos de mi asiento. De nuevo, volví la cabeza hacia el departamento de la clase turística. 2 azafatas y 2 camareros servían allí el desayuno, y estaban ocupadísimos. Gracias, dije. ¿Cuándo aterrizaremos en Roma? Llegaremos puntualísimos, señor Horneck, dentro de unos 40 minutos. La azafata me sirvió el café, caliente y oloroso. Luego sonrió amablemente y pasó a atender al sacerdote negro y a las japonesas. El Cairo seguía el horario oriental, presentando una diferencia de 1 hora con respecto a Roma. Yo retrasé mi reloj de pulsera, cuyas manecillas habían marcado ya las 5. Faltaban 40 minutos para nuestra llegada a Roma, y el hombre del AEPC sin aparecer. Mi intranquilidad iba en aumento. Bebí el café y tomé un panecillo untado con mantequilla y mermelada. Eso fue todo. No me apetecía comer nada más. Solo me serví una segunda taza de café y vi cómo temblaban mis manos. Si había sucedido algo. 30 minutos más tarde estaríamos en Roma. Al poco rato volvió a pasar la azafata. ¿Qué? ¿Ya ha terminado? Sí, gracias. ¿No tiene apetito? No, la verdad. ¡Qué lástima! Y desenganchó la bandeja. En ese mismo momento oí detrás de mí unas voces bastante altas. Me volví. Bajo la cortina que separaba un departamento de otro, había 2 hombres que hablaban en inglés. Uno de ellos era un camarero, el otro, el alto americano rubio, de peinado estilo erizo, el de los ojos alegres, el que la noche anterior me ayudara a deshacerme de aquel molesto rapazuelo árabe, allí, en el puente de Semiramis, el mismo hombre que, valiéndose de un trozo de alambre, sujetara tan hábilmente mi solapa rota, y este americano llevaba en la mano un libro grande y plano, forrado de piel. Lo reconocí en el acto, y mi corazón se ensanchó de alivio. ¿Qué sucede?, pregunté al camarero. Este señor, que está empeñado en entrar en el departamento de primera clase, dice que le ha visto y que son amigos. Claro que lo somos. Hola, hombre, qué casualidad, exclamé, levantando el brazo. Hola, Horneck, repuso el simpático americano saludándome con la partitura. El camarero no supo qué decir. Ambos se acercaron a mí. ¿Quién hubiera dicho que le iba a encontrar aquí en el avión?, dije. Sí, desde luego. Le vi desde atrás y quise venir a saludarle, pero el camarero me indicó que yo no podía entrar en este departamento. Siempre los alemanes con sus severas costumbres. El camarero repuso con absoluta corrección. Costumbres internacionales, señor. Y luego se volvió hacia mí. Lo siento, pero debemos observarlas. Claro que, si se conocen. Además estamos a punto de aterrizar, intervino amablemente la azafata de los ojos pardos. El joven americano la miró sonriente y guiñó un ojo. ¿De modo que me dejan conversar aquí con mi amigo hasta la llegada a Roma? Ruego disculpen mi atrevimiento, agregó, de cara al camarero. Bajo en Roma,
Pronto se verán libres de mi presencia. No se trata de esto, señor, insistió el camarero. Soy yo quien deba presentar sus disculpas, pero es que las órdenes. Lo comprendo perfectamente, contestó el americano. ¿A dónde iríamos a parar sin unas disposiciones? Gracias, muchas gracias por su amabilidad. Cogí el maletín, doblé el periódico y lo coloqué todo sobre mis rodillas. El americano se sentó a mi lado. La azafata y el camarero se retiraron, cerrando tras ellos la cortina que separaba la clase turística. «Por fin», exclamé. El sacerdote negro acababa de dirigirse a los lavabos, y las dos damas japonesas estaban enzarzadas en una larga conversación. El hombre del APS me entregó la partitura, diciendo al mismo tiempo: «Demasiados egipcios allí detrás, nunca se puede estar seguro. Por eso preferí esperar, y tuve que viajar en segunda clase porque la primera iba muy vacía. Usted ya me vigilaba en el Cairo, naturalmente», dijo riendo, «pero con discreción, sin demostraciones de confraternidad. Tenía que cerciorarme de que había salido del Imperial sin complicaciones. ¿Fue todo bien lo demás?» «Sí», afirmé, sintiendo que un agradable calorcillo subía por mi cuerpo. «La suerte», pensé, «otra vez la suerte». Abrí la partitura, aunque me dije que casi no era necesario. Mecánicamente busqué el pasaje mientras el americano echaba una ojeada a mi periódico. Cuarto movimiento. Allí estaba el paso al tono de la mayor, que en maravillosa cadencia preparaba la parte vocal. Seguí hojeando. Venía el tronar del bombo y luego la trompeta del terror, que ya se hallará al principio del final. El tremendo fortísimo, y comenzaba la intervención vocal. Inmediatamente después del recitado, se iniciaban las 5 variaciones de la gozosa melodía. Repasé por encima de la segunda variación, Was thy mo, the strange tale, y seguí una parte en blanco. Fuese cual fuese lo ocurrido durante la impresión, la cosa era que faltaba la frase de Ale Menchem Werden Bruder, y el texto continuaba así: Wodein Santer Flugelwelt. Era en efecto mi partitura. «¿Ok?», preguntó el americano. «Ok», contesté. La voz del capitán sonó a través de los altavoces, invitando al pasaje a abstenerse de fumar y a sujetarse los cinturones, ya que íbamos a aterrizar. Las azafatas se apresuraron a comprobar si todo el mundo cumplía las disposiciones. El hombre del APS y yo ya teníamos los cinturones debidamente abrochados y dedicamos una sonrisa a la azafata de los ojos de corza cuando pasó por nuestro lado. Ella nos devolvió la sonrisa y desapareció de la cabina de mando. Disimuladamente entregué el maletín azul a mi compañero. «Otro asunto arreglado», dije. Él rió. «¿Qué? ¿Está usted contento?» «Ya lo creo», repuse respirando profundamente. En eso el aparato se ladeó y la iluminación eléctrica de la cabina osciló. «Estamos aterrizando», comentó el del APS. «Nunca he logrado acostumbrarme al modo en que los modernos reactores se inclinan hacia un lado antes de aterrizar y luego se dejan caer hacia abajo. El ascenso vertical tampoco resulta precisamente agradable, pero en el momento de aterrizar uno nunca sabe si la maniobra se realiza en la forma debida o si, por el contrario, el avión se va a estrellar. A una velocidad increíble penetramos en una negra capa de nubes. Las luces de la cabina seguían oscilando, me dolían los oídos, pese a estar mascando chicle, y noté que gruesas gotas de lluvia chocaban contra la ventanilla. En Roma el tiempo era infernal, llovía a mares, un gélido viento del norte barría el campo, y el cielo estaba aún completamente negro. En la torre del control giraban los focos, los bordes de las pistas presentaban luces rojas, verdes, blancas y azules, y las lámparas del arco voltaico, situadas ante el edificio del aeropuerto, se balanceaban a causa del vendaval. Un autobús con los faros amortiguados se acercó a nosotros deteniéndose junto al gigantesco Boeing. Los pasajeros de primera clase descendieron por la puerta delantera, los demás por la trasera. Una vez aterrizado el aparato,
El hombre del AEPC, con la cartera bajo el brazo, me había dado un amistoso golpecillo en el hombro, volviendo sin pérdida de tiempo al departamento que le correspondía. Salí al exterior. A pesar de mi grueso abrigo de pelo de camello, pasé tanto frío como el resto de los pasajeros. Las dos japonesas que cubrían sus kimonos con sentados abrigos de pieles tiritaban lastimosamente. No obstante, el gran número de viajeros. La entrada en el autobús se realizó con orden y rapidez. Los pasajeros de primera clase tenían derecho a ser también los primeros en acomodarse en el vehículo. Yo, sin embargo, preferí esperar. Toda mi vida he sufrido de una ligera agorafobia. Cualquier aglomeración me produce inseguridad y siempre que puedo evito verme mezclado entre la gente, ya sea sentado o de pie. Cuando tomo un avión, soy el último en subir a él, aunque luego tenga que contentarme con el peor sitio. También ahora, pese a la lluvia y al frío, dejé que todos los demás viajeros se acomodasen antes que yo en el autobús y así aguardé, con la valiosa partitura debajo del abrigo y el cuello de éste bien subido, contemplando diversos aviones de transporte de las fuerzas aéreas italianas, americanas y alemanas, pesados aparatos casi todos, situados en pistas cercanas. Potentes focos los iluminaban. Al lado de las aberturas de carga esperaban grandes camiones, y unos hombres vistiendo monos, brillantes a causa de la lluvia, trabajaban a toda prisa descargando los aparatos o cargándolos de víveres, medicamentos, mantas, camas desmontadas, así como incluso jeeps, tractores, oruga y otras muchas máquinas. Me pareció que también transportaban material quirúrgico. Por fin, al ver grandes cajas marcadas con una cruz roja, recordé que precisamente en Florencia y en toda la llanura del Po se habían producido tremendas inundaciones, las peores que se registraran desde hacía siglos. Centenares de miles de personas luchaban allí contra el hambre, las aguas, el intenso frío, las epidemias y la muerte. Insustituibles tesoros artísticos se habían perdido y miles de kilómetros cuadrados de terreno se hallaban inundados, calculándose que por efectos del agua salada tardarían años enteros en recuperar su fertilidad. Un avión, cargado hasta el máximo, avanzó por la segunda pista. Sin duda, se dirigirá a un aeropuerto de la NATO, situado en la zona siniestrada, pensé. En esto, una súbita ráfaga de viento casi me tumbó. Un individuo canoso que estaba todavía en el estribo del autobús me cogió a tiempo por una manga, haciéndome entrar en el coche, donde todos los pasajeros del avión se hallaban reunidos, unos frotándose las manos y los otros estornudando. Yo era el último, claro. Lentamente, el autocar arrancó en dirección al lejano edificio del aeropuerto. Durante el camino, nos cruzamos con varios camiones cisterna. El hombre de los cabellos grises que me ayudara a subir al autobús aprovechó la primera oportunidad para empujarme hacia un rincón. Allí estábamos solos. El desconocido me miró con ojos estrechos mientras extraía un trozo cuadrado de celuloide de su bolsillo. Esa plancha de celuloide recubría un documento de identidad y éste demostraba que el caballero del pelo canoso era William S. Carpenter, jefe de la oficina romana del American Press Service, cosa que acababa de confirmar la fotografía allí incluida. Yo entreabrí mi abrigo y dejé ver a Carpenter mi partitura. Él asintió tristemente, se inclinó aún más hacia mí y dijo: «Yo no tendría que estar en este autobús. Cuando se detenga, correré a meterme en otro y volaré a Milán en el avión de Alitalia». Yo lo miré extrañado. Sí, de otro modo no hubiera podido llegar hasta el campo. Ya sabe que únicamente los viajeros pueden salir a la pista. Hablaba un inglés con acento neoyorquino, pero ¿por qué está usted aquí? Porque todo salió al revés, amigo, dijo, apretando los dientes, y porque era imprescindible que usted lo supiera enseguida. ¿Que salió al revés? Cuidado, baje la voz.
No le entiendo, yo entregué la cartera a su hombre, tal como habíamos acordado. Sí, tal como habíamos acordado en efecto, asintió Carpenter. Solo que ese individuo no era nuestro hombre. Sentí un frío intenso. El autobús dio una sacudida. Nuestro hombre fue atrapado cuando se dirigía en su coche desde el Cairo hacia Nueva Heliópolis. El muy imbécil se detuvo creyendo que alguien necesitaba su ayuda. Eso creemos al menos. Lo dejamos medio muerto. Ahora está en el hospital americano. No pude reprimir el castañeteo de dientes a pesar de mi esfuerzo, y no era causa del frío. Ya se iban acercando las luces que iluminaban la terraza del edificio y que el viento hacía oscilar. Ahora el autobús se deslizaba sobre el piso de asfalto y estábamos llegando. Como comprenderá, estos individuos quitaron la partitura al muchacho, dijo Carpenter con el rostro encendido por la ira. Cualquier cretino se daría cuenta de que esa era su contraseña. Por lo demás, todo funcionó a la perfección. Yo me volví rápidamente y eché una rápida ojeada a los ocupantes del vehículo. Allí estaban las damas japonesas y el sacerdote negro que me saludó con la mano. No había ningún otro conocido. El joven americano del cabello rubio y del peinado estilo erizo no estaban en el autobús. El tipo a quien usted entregó la cartera habrá desaparecido en el acto, comentó Carpenter con amargura. Yo no supe qué decirle de momento. Habrá cruzado el campo en dirección a esos aviones militares. Vaya usted a saber, esa gente lo tiene todo bien preparado. Lo único que no comprendo es cómo pudo averiguar en qué consistía la contraseña de usted. Yo ya había visto a ese americano en el Cairo, dije despacio. Carpenter se estremeció. ¿Americano? ¿Dónde? Le conté rápidamente lo sucedido. Entonces lo entendió todo, murmuró. Usted fue vigilado desde un principio, probablemente incluso en el hotel, y ese golfillo árabe era un confidente que tenía el encargo de entretenerle cuando pasase por el puente, para que ese americano pudiera fijarse bien en usted. Conociéndole ya no tenía que preocuparse por la contraseña, apostaría cualquier cosa a que el puente estaba bien iluminado. Sí, desde luego. Pues no hay que hablar más, pero ¿cómo sabía el chiquillo quién era yo? Por alguna señal. ¿Por alguna señal? ¿Qué significa ese la solapa de mi abrigo? Le di la vuelta y mostré a Carpenter el alambre que aún llevaba en su cara interior, acompañando el gesto de un sarta de maldiciones. Basta, me interrumpió Carpenter. ¿Cómo sucedió todo eso? Hable. En pocas palabras le expliqué el extraño encuentro con la hermosa pelirroja, a quien yo había tomado por tan perfectamente borracha, y luego la extraordinaria amabilidad del americano, empeñado en arreglarme el desgarrón. Sí, claro, el individuo había tenido ocasión de verme muy de cerca. Mientras hablaba, sentí crecer en mí el temor, un temor pegajoso, frío y horrible. Perfecta organización, gruñó Carpenter. Realmente hay que quitarse el sombrero ante ellos, por mucha rabia que nos dé. ¿Qué pasos he dado? ¿Su oficina del Cairo? Pregunté casi desesperado. Esta madrugada intentó establecer contacto con el avión en que usted viajaba para avisarle un mensaje. A tiempo, pero todo fue inútil. Las autoridades egipcias lo prohibieron. Entonces nuestros hombres procuraron transmitir la noticia a través de alguna estación italiana, pero no hubo éxito. La parte contraria lo hizo demasiado bien. Los egipcios ya se han quejado a la embajada americana. ¿A estas horas? ¿Cree usted que la cosa no tiene suficiente importancia?, murmuró. Protesta oficial. Dijeron que nuestro hombre, al que ellos dejaron malherido, había soltado a un correo diplomático egipcio. Calcule usted. Además añadieron que los asaltantes habían sido varios. A estas horas todos los miembros de nuestra oficina están detenidos. Ese famoso correo consiguió presentar un atacante,
que desde luego no había hecho otra cosa que luchar en propia defensa. Los otros asaltantes, según ellos, huyeron. Esta, en su versión, la embajada del Cairo avisó inmediatamente a la embajada de Roma. De esta tengo yo la noticia. Usted no tiene culpa alguna de lo sucedido. La equivocación es nuestra. Nunca debimos dejar marchar solo a Tommy. Ahora nos resta rezar porque nuestras gentes solo se vean expulsadas del país y que no... Se interrumpió nerviosísimo. Temblando de miedo yo pregunté, ¿y cómo es que a mí no me hicieron como ese Tommy para luego robarme las cintas magnetofónicas? No hubiera sido un asunto limpio. ¿Qué? Lo que oye. Habrían sido responsables de otra muerte o al menos de las heridas graves que usted hubiera podido recibir, y también tenían que contar con la posibilidad de que usted escapase a cualquier parte. No. Solo en el avión, cuando usted ya no podía salir de allí, lo arreglaron todo. ¿Entiende lo que esto significa para usted? Tuve que arreglarme a uno de los asideros colocados en la pared del autobús. Claro que entendía lo que eso significaba para mí. Si esa gente había comunicado lo sucedido a la embajada estadounidense, también lo habían comunicado a otros muchos lugares. Conocían mi nombre y mi aspecto. Adiós Suiza, adiós Argentina, adiós seguridad. Yo quise decir, pero ustedes... Carpenter me interrumpió enseguida. Nosotros solo podríamos ayudarle en caso de poseer el material, y éste ha desaparecido. O sea que no nos conviene mantener contacto con usted. No podemos seguir protegiéndole, nadie puede hacerlo ya. Ahora... De pronto todo empezó a dar vueltas, la gente, las luces, la oscuridad, cuando el autobús se detuvo casi sentado en un asiento libre. Lo siento de veras, dijo Carpenter. De un salto estuvo junto a la puerta de salida que se abrió automáticamente. Noté el soplido de una ráfaga de viento y pude ver que Carpenter corría hacia otro vehículo en el que ya había algunos pasajeros. Un avión se elevó. El estruendo de sus motores pudo más que la lluvia y que el viento. Los pasajeros del autobús se abrieron paso a mi lado. Yo podría haber bajado en primer lugar, pero el miedo me hacía sentir demasiado mal. Volví la cabeza y vi que el vehículo al que subiera Carpenter se alejaba hacia la pista. Todo había sido inútil, todo había acabado, todo... ¿Me habría engañado ese Carpenter? ¿Su carnet podría ser falso? ¿Quién podía garantizarme que era cierto lo que él me había dicho? Quizá él mismo pertenecía a los otros y... Tonterías, me dije. Debí desechar de inmediato todas esas dudas. El hombre no era ningún falsario, era Carpenter, el jefe de la oficina romana del APS. ¿Prueba? El joven rubio de la cartera azul había desaparecido. Era una prueba bien clara. ¡Qué frío! Me acordé de mi niñera, aquella Sophie Kasmarek de la Alta Silesia. Piensa en algo bonito, en los angelitos, por ejemplo. En cambio yo pensé, si aquella hermosa muchacha del Imperial trabajaba para ellos, entonces tenían que estar enterados de todo cuanto acababa de suceder en el hotel. Claro que sí. Yo había escapado del Cairo por milagro. ¿Por milagro? Tal vez les conviniese dejarme escapar. Carpenter había dado a entender algo semejante. También era posible que prefiriesen liquidarme en otro lugar. ¿En dónde? En cualquier parte. Aquí mismo, por ejemplo, en la oscuridad de este inmenso aeropuerto abatido por la tormenta. Las únicas personas realmente inofensivas eran los muertos. Personas como mi hermano. Yo aún vivía. Las cintas que yo grabara habían desaparecido y se hallaban en el poder de ellos, pero yo poseía aún la facultad de hablar, de explicarlo todo. Las cintas magnetofónicas carecían de verdadero valor para ellos mientras yo estuviera vivo y pudiera hablar, mientras me quedasen fuerzas para contar mi historia. En consecuencia, tenían que matarme, no cabía la menor duda, y lo harían, claro que sí,
bajo cualquier circunstancia. ¿Quién habría recibido ese encargo? ¿Podía ser un empleado del mismo aeropuerto? ¿Y yo tendría que ser eliminado a toda prisa antes de que pudiera hablar? Enseguida, sin pérdida de tiempo. Ahora comprendía claramente por qué Carpenter había salido a mi encuentro en el campo. Quería darme una última oportunidad, aunque ésta fuese pequeñísima, casi inexistente, porque ¿cómo iba a poder abandonar vivo este aeropuerto, esta pista, este autobús, si tenía que morir lo antes posible, antes de que pudiera hablar? Una mano se posó en mi hombro. Me enderecé con un grito contenido. Ante mí se hallaba un robusto carabiniere. Entonces me di cuenta de que el autobús estaba vacío. El carabiniere tenía el ancho y sencillo rostro de un campesino. Hizo un gesto con la cabeza. «Prego, signore». ¿Quizá el mismo?, me pregunté, presa de pánico. ¿Por qué no? Posiblemente lo fuera. Bah, tonterías, no, ninguna tontería, sí, claro, estupideces mías. Me puse en pie con dificultad. La partitura de la 9ª sinfonía cayó al suelo del autobús. El carabiniere la recogió y me la entregó con una sonrisa. Yo no podía más, me fallaban las fuerzas, me parecía no poder caminar ni un metro. Todo acabaría enseguida, y la muerte me daba un miedo horrible. No quería morir. Penosamente reuní mis escasos conocimientos de italiano y pregunté jadeante al carabiniere: «¿Parla tedesco?» El hombre sacudió la cabeza. «Il padrone della polizia dell'aeroporto?» «Sí, signore. Debo subito parlarlo», dije deprisa. Sí, tenía que hablar enseguida con el jefe de la policía del aeropuerto, lo antes posible, si quería conservar mi vida, mi desdichada y mal empleada vida. El jefe de policía de servicio era asombrosamente joven para su importante cargo. Tenía los ojos almendrados, la piel marfileña y un bigotito muy cuidado. En el techo de su amplio despacho, situado en el 2º piso de la torre de control, brillaban lámparas fluorescentes. Era un despacho moderno, con muebles de tubo de acero y archivadores metálicos. Entre 2 de estos armarios había una puerta, frente a la cual se abría una gran ventana que daba al edificio central. En los cristales de esa ventana nos reflejábamos. Se reflejaba toda la habitación. En el exterior relampagueaban las luces, se movían grandes sombras. En Roma seguía siendo de noche. El viento no había cedido en violencia, y también la lluvia continuaba con la misma intensidad, tamborileando contra la ventana. La puerta por la que me hiciera entrar al carabiniere se hallaba frente a la mesa del jefe de policía. Alfonso Geraldi era el hombre de servicio en aquella desapacible noche y ostentaba el grado de comandante. Así lo indicaba una tarjeta introducida en un pequeño marco de hojalata, colocado en la pared del pasillo. Encima del marco se leían estas palabras: «Di servicio». A pesar de la hora, el jefe de policía estaba animado y, con su impecable uniforme, presentaba un aspecto cuidado y elegante. Yo me senté en un sillón de tubo, delante de su gigantesco escritorio. «¿Qué puedo hacer por usted, señor Horneck?», me preguntó amablemente el policía. Su alemán era correctísimo, si bien se le notaba el acento italiano. En su mano sostenía mi pasaporte que me había pedido al entrar, yo tan alarmado en su despacho. Yo contesté: «En primer lugar debo decirle que no me llamo Horneck. Ese pasaporte es falso. Mi nombre es Richard Mark. Y el Departamento de Seguridad de Wiesbaden ha dispuesto una encuesta internacional contra mí, rogando a todos los países que procedan a mi detención una vez identificado. Por favor, deténgame ahora mismo y hágaselo saber al fiscal superior Paradin de Frankfurt». El comandante Alfonso Geraldi se pasó la mano por el bigote y permaneció en silencio,
contemplando la mesa. Ante mí y sobre el mismo escritorio descansaba la partitura de la 9ª Sinfonía, y delante de él vi un grueso libro de cubiertas grises, en el que sin duda había estado leyendo antes de mi llegada. Desde mi asiento pude leer el título, y no dejo de extrañarme que el joven y elegante policía leyese el Tractatus Policitus de Spinoza, en latín. Después de mirar la mesa con gesto ausente durante un rato, levantó la vista y preguntó: «Viene usted del Cairo, ¿no?» «Sí». «¿En su caso se trata de una encuesta de la Interpol?» «No». «Entonces se le busca por delito político». «Sí». No pude entender lo que dijo seguidamente, ya que un aparato voló a tan poca altura por encima del edificio que hasta los cristales de las ventanas temblaron. El comandante repitió sus palabras. Entre la República Federal de Alemania y Egipto no existen relaciones diplomáticas. Allí era muy improbable una extradición. ¿Por qué abandonó usted Egipto? Tuve que hacerlo. Quería trasladarme a la Argentina, a Buenos Aires, a través de Zúrich. Un avión sale para Zúrich dentro de un cuarto de hora, dijo el comandante. ¿Por qué no lo tomó? Tengo miedo. ¿De qué?, preguntó Geraldi amablemente. De que me maten. ¿De veras? Por favor, comandante Geraldi, encarcéleme usted enseguida hasta que vengan en mi busca los policías alemanes. Hasta que vengan en mi busca los policías alemanes, otra vez al país a donde yo no deseaba regresar jamás, otra vez a... Me di cuenta de que el comandante me miraba en silencio y con extraña sonrisa. Eso excitó mi indignación y grité: «Exijo que me lleven a la prisión preventiva». Geraldi continuó sonriendo y sin hablar. «Si usted no me cree, si me toma por un loco o por un farsante...» «Nada de eso, señor Mark. Le estoy diciendo la verdad». «Lo sé, señor Mark». El sudor me corría por el cuello de la camisa y las palmas de mis manos estaban mojadas. ¿Que usted lo sabe?» «Sí, señor Mark», repitió el policía, con la cortesía de siempre. «Pero, ¿cómo es eso? Si usted ni siquiera ha repasado el fichero, al decirle yo que existe una orden de detención contra mí». «Ya lo hice». «¿Cuándo?» «Ayer», repuso tranquilamente Geraldi. «¿Ayer?» «Sí, a eso de las 7 de la tarde, cuando hablé con Paradín». «¿Que usted habló con...?» Geraldi asintió. «¿Por teléfono?» «No, personalmente. Aquí en este mismo despacho. Paradín estaba sentado en el sillón que ahora ocupa usted, señor Mark». «¿De modo que Paradín estaba en Roma?», balbucí. «Y sigue en Roma». «¿Dónde?» «Aquí», contestó el fiscal superior Walter Paradín. Habíase abierto la puerta situada entre los dos armarios metálicos y Paradín entró en la habitación. Como siempre, llevaba un traje oscuro. Le seguían 2 hombres vestidos de gris. Yo me puse de pie con las fuerzas que me quedaban y me apoyé en el borde de la mesa. «Buenos días, Richie», dijo Paradín. «¿Dónde está su hermano Werner?» No sé si formuló la pregunta expresadamente, pero lo supongo, ya que conocía las relaciones existentes entre mi hermano y yo, y sus palabras me causaron el efecto de un golpe bajo. Y así es, llegamos hasta la página 57. No se pierdan la siguiente parte y que tengan un bonito día.